estábamos diciendo que los componentes de la ecuación de la energía estaban vistos desde cuando evaluábamos un punto 1 a un punto 2, ¿sí? Generalmente. Entonces, que era como si tuviéramos, voy a mostrar aquí esta gráfica. Como si tuviéramos un punto inicial que yo llamo 1 y dependiendo de el movimiento del flujo, pues llamo un punto 2. Algo que les explicaba yo como para contextualizar un poco lo que estábamos hablando la clase pasada. Estábamos diciendo que cuando nosotros hablábamos de línea de la energía, pues estábamos hablando de un flujo de fluido. ¿Qué quiere decir un flujo de fluido? Pues decir también que hay un fluido en movimiento, ¿sí? No son las mismas leyes, digámoslo así, o las mismas ecuaciones cuando trabajamos un fluido en reposo a cuando tenemos un fluido en movimiento. Y uno de los pues, componentes principales que hay, o digamos que me caracteriza el flujo en movimiento, pues es la velocidad. Entonces yo ya tengo un componente adicional importante dentro de mis ecuaciones que es la velocidad. Y en ese sentido también, entonces yo ya voy a tener un caudal, porque es que cuando yo hablo de caudal, estoy hablando de un fluido en movimiento. Yo no hablo de caudal y estoy hablando solamente de un volumen de agua. No, cuando yo hablo de caudal, estoy hablando además de un fluido en movimiento. Entonces, esa es, digamos que una condición importante para poder aplicar línea de energía, ¿sí? La línea de energía, entonces, devolvámonos un poquito a lo que estábamos viendo en línea de energía. La línea de energía, entonces, me decía que yo debo analizar la cantidad de energía que yo la determino en metros, dijimos, la cantidad de energía que hay en el punto 1. Vuelvo y les digo, en este punto inicial, 1, ¿cuál es la cantidad de energía? Entonces, dentro de los componentes está la presión, está la posición y está la energía cinética, ¿sí? Tengo dos abiertos, sí. Entonces, ¿yo cómo lo veo en esta imagen? Lo veo como la posición, la presión, que era el que les estaba mencionando ahorita, y la energía cinética. Eso es lo que yo acá tengo como energía en la sección 1. Entonces, tengo la posición, la presión y la energía cinética. Entonces, tengo la presión sobre el peso específico, que acuérdense que peso específico es densidad por gravedad. Y tengo pues la posición y tengo la energía cinética. ¿Qué es la posición? Mi línea de referencia o mi nivel de referencia es 0, este punto. Y a partir de ahí yo puedo medir una posición o muchas veces yo lo que puedo hacer es decir que 1. Uy, ¿quién está por ahí? Dale, ¿Quién, ya. quién abrió el... Silencien los micrófonos, por. Entonces yo puedo tener,
les estaba diciendo, para medir la línea de energía, una posición 1. Y además de la posición, entonces yo tengo la presión sobre la densidad por la gravedad, que es otro componente de la línea de energía que ya habíamos hablado, y también pues la carga de la velocidad. La carga de la velocidad, entonces, es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La presión es el valor de la presión en ese punto sobre el peso específico que depende de la sustancia que estoy transportando por el conducto. La presión yo la puedo medir con un manómetro, o la presión también la puedo medir sabiendo el peso específico por la altura, ¿sí? Y lo mismo, entonces también la posición, que como les estaba diciendo, yo puedo trabajar que este punto esté en 0, o si este nivel de referencia es 0, pues será la altura hasta donde esté ubicado el punto que yo estoy analizando. Siempre voy a evaluar la energía de un punto 1 a un punto 2, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo hablo de la ecuación de la energía, estoy hablando de la energía en la sección 1 y energía en la sección 2. ¿Qué mido en la sección 2? Exactamente lo mismo. La posición, la presión y la energía cinética. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más tengo acá? Energía añadida. Entonces, ¿qué puede ser energía añadida? La energía añadida puede ser la energía que yo adiciono mediante una máquina hidráulica, es decir, una bomba, ¿sí? Y ahí es donde yo, digamos, hablo de una ecuación que por ahí algunos me la han mostrado dentro de sus proyectos, que es la de la potencia, energía añadida. Entonces, la ecuación, ¿cómo sería y cuál sería esa energía añadida? Esa energía añadida se llama HM. Esa es la energía añadida. Creo que sí se ve más con el blanco. Y la obtengo cuando desarrollo la ecuación de la potencia, que algunos ya me la han referenciado por ahí, que es que potencia es igual al peso específico. Por ahí más adelante la debo tener, por caudal por el HM sobre la eficiencia, que la eficiencia generalmente está trabajada como N. ¿Qué es la eficiencia? Pues que definitivamente la máquina hidráulica no siempre trabaja al 100%, que tiene pérdidas de energía, que tiene pérdidas volumétricas, que como es una máquina, pues por efecto del uso, pues esa máquina puede perder eficiencia. Es decir, que si yo decía que el caudal, porque generalmente una bomba se utiliza para subir un fluido, para elevar un fluido de un punto más bajo a otro que yo requiera más alto, por supuesto. Entonces,
como yo hago un análisis empírico de construcción de la máquina, cuando ya la pongo en funcionamiento, pueda que esos valores que yo inicialmente había establecido no los logre por falta de energía, por pérdidas del caudal, de acuerdo a la composición de la máquina como tal, etcétera. Entonces, eso es la eficiencia. Entonces, este HM que vemos acá es lo que yo podría llamar energía añadida. Entonces, ¿de dónde sale la energía en la sección 1? De las propiedades intrínsecas del fluido, como la presión, su peso específico, y además la posición, que es lo que yo llamo Z, y el movimiento del fluido. ¿Por qué es importante el movimiento del fluido en este caso? Es importante el movimiento del fluido porque debido a que generalmente los flujos de agua son turbulentos, pues es más posible que se genere pues ese movimiento de agua, ¿sí? Entonces digamos que ahí la velocidad es importante porque la velocidad es la que me habla del movimiento del agua. Y por supuesto, pues eso genera otros efectos que vamos a hablar más adelante. Entonces, esta es la energía en la sección 1 debido a esas propiedades intrínsecas del agua. La energía añadida, que es por un sistema de bombeo, que vuelvo y repito, lo determino de acuerdo a la potencia de la bomba, que es este P, de acuerdo al peso específico del agua, el volumen de agua en un tiempo específico, es decir, el caudal que yo esté suministrando al sistema de tuberías, y el HM es esa energía añadida sobre la eficiencia, ¿sí? Menos la energía perdida. ¿Cuándo puede tener uno energía perdida? Cuando uno tiene pérdidas por fricción o pérdidas por accesorios. También las tocamos un poquito la clase anterior. Es más, les mostré las ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas que se generan en un sistema de tuberías? De dos tipos, la pérdida por fricción y la pérdida por accesorios. ¿Qué es mire que esa energía perdida yo ya la voy restando, es decir, yo tengo una energía en la sección 1, en ese punto 1 que les acabé de mostrar, tengo una energía, pero yo puedo tener una energía adicionada si yo acá en este sistema incorporo una bomba. Puse una bomba, entonces tengo energía añadida, más energía, ¿cierto que? Es decir, si la energía 1 es 2 metros y añado energía que son 3 metros, ya tendría 5 metros de energía. Eso es lo que me produce una bomba. Más energía para poder mover el fluido, que finalmente es el trabajo que se hace. Cuando yo hablo de energía, hablo de que se produce un trabajo y el trabajo es movimiento, ¿sí? Pero debido a ese movimiento, ¿sí? Si yo estoy acá y yo quiero mover ese flujo, miren que hacia allá me dice el conducto que el fluido se mueve. Entonces yo acá tengo este movimiento. Debido a ese movimiento se ocasionan pérdidas de esa energía. ¿Por qué? Por la fricción. Por ejemplo, ¿qué es la fricción? El choque de partículas al interior de la tubería. Cuando el flujo se va moviendo del punto 1 al punto 2, pues hay un choque de partículas. Y segundo, porque hay rozamiento entre las partículas y el contorno de la tubería. Digamos que, ¿cuáles son elementos fundamentales para definir si la pérdida es mayor o no? La rugosidad de la tubería, porque finalmente el choque de las partículas se da con esa tubería. Entonces, cuando la tubería, por ejemplo, es en PVC, pues esta tubería es muy lisa y esas pérdidas por fricción son menores. Ojo que entre más pérdidas por fricción haya, pues yo voy a requerir más energía para mover ese flujo. Lo ideal es que yo tenga muy pocas pérdidas de energía para que sea menos la energía que yo pierdo para mover ese fluido de un punto 1 a un punto 2.
Si yo tengo mayor rugosidad, pues yo voy a tener mayores pérdidas de energía. Y entonces va a ser más difícil mover esas partículas del punto 1 al punto 2, esas partículas que son pues fluidos. Entonces, por eso es que generalmente trabajamos con conductos lisos como el PVC. ¿Qué conductos pueden ser más rugosos? Por ejemplo, una tubería en concreto, por ejemplo, una tubería en acero es más rugosa que una tubería en PVC. Entonces, esas son las pérdidas por fricción, las generadas por el choque entre las partículas y las generadas por la fricción de la partícula con el contorno de la tubería, que entre más rugosa sea la tubería, es decir, más protuberancias tenga esa tubería, pues entonces mayores son esas pérdidas de energía. Esa es la pérdida por fricción. Y la pérdida por accesorios es, por ejemplo, esta tubería, si ven ustedes que pasan de un diámetro más pequeño a un diámetro más grande, ¿sí? Entonces, acá, por supuesto que para que ocurra eso debe haber un accesorio que generalmente son ampliaciones, ¿sí? En este caso. Entonces, ese accesorio dispuesto ahí y digamos como que me genera el ajuste del diámetro más pequeño al diámetro mayor, pues ese accesorio me genera una pérdida. ¿Dónde está ubicado ese accesorio? No hay pérdidas por fricción, se llaman pérdidas localizadas. Y ya también habíamos visto la ecuación que les había dicho que buscarán la tablita de cuál era el K del accesorio para evaluar esa pérdida. Entonces, en ese sentido, es que decimos que tenemos una energía inicial, una energía añadida, menos una energía perdida, que serían pérdidas por fricción, accesorios, y puede también, no siempre, pero puede haber una energía extraída. Por ejemplo, cuando yo tengo una turbina, yo tengo que generar una caída, un salto de agua, y lo que hago es que se pierda energía por ese salto, perdón, energía que yo voy a transformar en energía mecánica, que luego voy a condensar en un transformador y voy a llevar, por ejemplo, para generar suministro eléctrico a una vivienda. Entonces, en ese caso sería energía extraída, cuando yo tengo pérdidas de energía ocasionadas por resaltos, probablemente para producción de energía eléctrica. Eso se llama energía extraída, pero no siempre se dan, sino que dependen, pues si yo tengo esos elementos dentro del sistema de tuberías o de conductos que yo estoy trabajando. Lo mismo pasa con energía añadida, ¿no? No siempre se da, sino que depende de yo si tengo un sistema de bombeo o no para añadir más energía a la inicial, que si ya digamos que depende solamente del flujo. Y eso es igual a la energía en la sección 2. Entonces, miren que acá yo únicamente tengo la energía en la sección 1, no tengo un sistema de bombeo, digamos que es esta grafiquita que yo tengo acá, yo tengo la energía en la sección 1, no tengo un sistema de bombeo, entonces no lo coloco. Sí tengo pérdidas por fricción y pérdidas localizadas, digamos que acá estas serían como unas pérdidas totales, y eso sería igual a la energía en la sección 2, porque tampoco tengo energía extraída, ¿de acuerdo? Y con eso, pues entonces yo tengo la igualdad, cumpliría la igualdad. Eso en resumen la ecuación de la energía, ya les había mencionado los componentes. Sin embargo, nosotros para entender un poquito más cómo es el comportamiento del flujo de fluidos o de los fluidos en movimiento, hacemos un análisis y una comparación entre el flujo real y el flujo ideal. ¿Qué es el flujo real? El flujo real posee viscosidad. Nosotros ya conocemos que el fluido real posee viscosidad, que dependiendo de la temperatura, hablábamos en clase
dependiendo de la temperatura, nosotros tenemos variaciones de esa viscosidad, ¿cierto? Y asimismo nosotros vemos cambios en su peso específico, vemos cambios en su densidad. Entonces, eso es un flujo real. Y el flujo ideal es un flujo sin viscosidad. Pero ¿por qué se genera el flujo ideal? El flujo ideal es importante para comprender las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. Sin embargo, pues es un fluido, digamos, como teórico que me permite explicar algunos modelos matemáticos. ¿Qué más tiene el flujo real? Presenta resistencia al movimiento, por eso es que se ocasionan pérdidas, ¿cierto? Entonces decíamos que ¿qué era la viscosidad? Cuando definimos viscosidad y dijimos que era la resistencia al movimiento, como un esfuerzo contrario a ese movimiento. No quiere dejar que las partículas de fluido avancen, sino que él trata como de disminuir esa aceleración, esa velocidad, ¿cierto? Entonces me genera esa pérdida. Entonces el flujo real actúa de esa forma, mientras que en el flujo ideal, pues no existen pérdidas de energía. Por eso las gráficas. Miren que en esta gráfica yo tengo un flujo ideal y en esta otra tengo un fluido real. Y yo hablo aquí de que existen variaciones de velocidad en el fluido real, mientras que en el fluido ideal no, ¿sí? Entonces es otro cambio que hay entre los fluidos reales y entre los fluidos ideales. Nosotros que decimos que en los fluidos ideales, por poseer, digamos que una velocidad constante, tampoco tiene viscosidad, también no se producen esfuerzos de corte, no se comprime, pero ese es el ideal para comprender la ley matemática. Sin embargo, en la realidad nosotros ya sabemos que el flujo real posee viscosidad, presenta resistencia al movimiento y por eso se generan pérdidas de energía. Por eso mismo varía la velocidad. Nosotros hablábamos de la velocidad como que entre más cerca estoy yo del contorno de la tubería, menos movimiento hay, más reducción de la velocidad. ¿Hasta qué punto? Hasta que la partícula se puede quedar sin movimiento cuando toca el contorno. Mientras que cuando yo estoy lejos del contorno de la tubería, estoy como en el eje o en el centro de la tubería, el fluido se comporta como un flujo libre. Entonces, digamos que son dos conceptos que hay que tener en cuenta para uno entender el flujo de fluidos, el fluido ideal y el fluido real, que es como, digamos, se comporta. Sin embargo, es necesario idealizar el fluido para proceder a analizarlo con modelos matemáticos. Entonces acá que tengo la línea de energía que ya les expliqué, pero adicional a la línea de energía tengo algo también que se llama la línea de gradiente hidráulico o en otros libros está, para los que están copiando, la línea piezométrica, también se llama esa línea de gradiente hidráulico. ¿Y qué es? Miren que la línea de energía tiene tres componentes, pero la línea de gradiente hidráulico tiene solo dos. Tiene la posición y tiene la presión sobre el peso específico o la densidad por la gravedad, como está ahí en la diapositiva. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque en el caso de que tengamos el mismo diámetro en el punto 1 y en el punto 2, pues esa línea piezométrica se comporta igual en ambos puntos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí tenemos la línea de gradiente hidráulico. La línea de energía, sin embargo, si tiene en cuenta la velocidad al cuadrado sobre 2G y en el caso de que el diámetro varíe, es la que le da el componente diferenciador, además de la presión. Cuando yo me muevo en esa tubería, también tengo pérdidas, ¿sí? Cuando el flujo está en movimiento, yo tengo pérdidas de presión también. Entonces, eso es importante tener en cuenta en cuanto a la presión. Pero si yo voy a evaluar la línea de gradiente hidráulico, lo único que tendría que tener en cuenta es la posición
más la presión sobre el peso específico hasta este punto, ¿sí? Línea de gradiente hidráulico, la posición más la presión sobre el peso específico sobre gamma. Esa es la línea de gradiente hidráulico. Y si ya voy a evaluar línea de energía, tendría que adicionarle la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, la diferencia entre la línea de energía y la línea del gradiente hidráulico es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Que vuelvo y repito, si yo tengo el mismo diámetro en toda la tubería, esa velocidad al cuadrado sobre 2G va a ser la misma. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, si yo tengo el mismo caudal a la entrada, el mismo caudal a la salida, pues entonces la velocidad va a ser la misma si yo tengo el mismo diámetro a la entrada que a la salida. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son dos componentes que tenemos ahí de línea de líneas, digamos, para analizar el sistema de tuberías, que es la línea de energía y la línea del gradiente hidráulico o línea piezométrica. ¿Alguna pregunta ahí? Digamos que en esa explicación que les hice. Es como un recorderis de lo que ya habíamos hablado, de línea de energía, de pronto para que lo entendamos un poquito mejor, más la definición de lo que es un flujo real y de lo que es un flujo ideal. Y para que tengamos en cuenta que si yo estoy hablando de esa línea de energía, tengo que hablar de un fluido en movimiento y que las ecuaciones son totalmente diferentes. Listo, continúo. Entonces, otra forma de llamar a las pérdidas de energía son las pérdidas de carga. También se le pueden decir las mismas que ya hemos mencionado. La pérdida por fricción y la pérdida por accesorios, que llamamos como pérdidas menores. Y las pérdidas por fricción, podemos decir, o si necesitamos definirlo de alguna manera, decimos que son las pérdidas debidas a la longitud de la tubería. Entre mayor sea la longitud de la tubería, mayores van a ser las pérdidas por fricción. Y hay varias formas de poder calcular esas pérdidas por fricción, que algunos me han dicho en varios proyectos. Bueno, vamos a calcular esas pérdidas por fricción que son pérdidas de energía. ¿Por qué es tan importante evaluar la pérdida de energía? Porque si yo tengo muchas pérdidas y poquita energía inicial, pues yo no voy a poder conducir el flujo 1, el flujo de un punto 1 a un punto 2. No lo voy a poder llevar de un punto 1 a un punto 2 porque esa energía inicial pues no me va a alcanzar para hacer ese transporte de fluido. Es decir, esa es la energía que me genera el movimiento. Si yo tengo más pérdidas por fricción que energía 1, el flujo no me va a llegar al punto 2, sino que lo que va a pasar es que de pronto transcurra un poquito de longitud y luego se devuelva, pero no llegue al punto 2. Eso es lo que puede pasar. Entonces, en sus proyectos, ¿ustedes qué pueden ver? Pueden ver, están, digamos, en el punto 2 y quieren mover ese flujo del punto 1 a un punto más alto y no llega el agua, se devuelve. ¿Por qué? Porque la energía inicial no es suficiente. ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso? Pues entonces añada energía. ¿Cómo? Ponga una bomba. 2, aumente su Z, es decir, de la lámina de agua, auméntela más alta, aumente su velocidad o aumente su presión para que tenga más energía en uno, más que las pérdidas por fricción o más que las pérdidas localizadas que se generan y de esa forma pueda llegar a su energía 2. Entonces, algo importante es saber cuál es la energía 1, pero además de eso, cuáles son las pérdidas de energía que se generan en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esa pérdida de energía? Primero tengo que saber si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. ¿Cómo defino yo? Les pregunto si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice?
Profe, con lo de Reynolds. Muy bien, exacto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir el Reynolds inicialmente para saber si mi flujo es laminar o turbulento y saber qué ecuación puedo yo utilizar. Entonces, eso es lo primero. Generalmente, si ustedes están trabajando con agua, el flujo les va a dar turbulento. Y esos valores pueden llegar a ser muy grandes, ¿cierto? Y la ecuación es la que ustedes ya conocen, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿cierto? O la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad absoluta y multiplicado por la densidad. Es otra forma, pero importante saber si mi flujo es laminar o turbulento. En flujo laminar, yo puedo calcular la pérdida de energía con esta forma, con esta fórmula. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? 32 por la viscosidad absoluta, por la longitud, por la velocidad sobre el peso específico por el diámetro al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, profe, en mi proyecto yo quiero evaluar, por ejemplo, la pérdida de carga cuando yo estoy moviendo en la tubería un flujo de aceite y la diferencia que tiene cuando yo estoy moviendo un flujo de agua. ¿Sí? Algunos que me han dicho, por ejemplo, en sus proyectos. Entonces, primero, ¿yo qué hago? A mirar cuál es el Reynolds, porque probablemente para el aceite, pues ese Reynolds me dé laminar, pero para el agua, probablemente ese Reynolds me dé turbulento. Entonces ahí voy a tener que utilizar una ecuación diferente. Entonces, la ecuación para el flujo turbulento, ¿cuál es? Hay una que es la de Darcy-Weisbach, que es la que yo les presento acá, que es calcular el coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro de la tubería por la altura de la velocidad, que es la misma energía cinética, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso es para cuando yo tengo un flujo turbulento. Acuérdense que cuando yo tengo un flujo laminar, también puedo determinar la pérdida de carga con esta ecuación. ¿Sí? Esta me sirve también para flujo laminar. Sin embargo, esta sí sirve solamente, sí o sí, para flujo laminar. ¿Sí? Esta también me sirve para flujo laminar y para flujo turbulento. Todos los parámetros los conocemos. 32, bueno, es un número que es constante. Viscosidad, que es viscosidad absoluta, ¿cierto? Que depende de qué, depende de la temperatura, depende de el fluido que yo esté trabajando, con eso obtengo la viscosidad absoluta a través de las tablas que ya tenemos por ahí. La longitud de la tubería o la longitud que hay del punto 1 al punto 2, que es el que yo estoy evaluando. La velocidad media, que es igual al caudal sobre área, ¿cierto? Eso es igual a la velocidad media sobre el peso específico de la sustancia, entonces el peso específico bien sea del aceite o del agua. Recuerden que el peso específico es el peso por unidad de volumen que está dado a través de las tablas o lo puedo hallar simplemente calculando o determinando cuál es el peso de la sustancia y definiendo cuál es el volumen específico. Es decir, si ustedes quieren sacar el peso específico, pues cogen una muestra en una probeta, ¿cierto? Que me permita determinar cuál es el volumen de la probeta y lo peso. Con eso hallo el peso específico. O están las tablas también que me dicen cuál es el peso específico del aceite, de la gasolina, del fuel oil, del agua, etcétera. Sin embargo, en sus proyectos ustedes pueden tener otro tipo de sustancias. Entonces, no se varan, sino que sacan el peso de esa sustancia y determinan pues el volumen
porque tienen una probeta tamizada, ¿cierto? Tienen una probeta ya con esa medición del volumen. Y el diámetro, pues el diámetro del ducto a través del cual se va a mover la sustancia. Eso elevado al cuadrado. Con eso hallamos la pérdida de carga. Para cuando el flujo es laminar. ¿Listo? Entonces la otra también es el coeficiente de fricción. Entonces hacemos lo mismo, pero ahí sí la pregunta es, bueno, profe, pero ¿cómo hallamos ese coeficiente de fricción? Entonces, para hallar el coeficiente de fricción hay varias formas. Uno es a través del diagrama de Moody, ¿sí? Que el diagrama de Moody es esta gráfica que les dije que también consultaran. Es esta gráfica y en esta gráfica yo tengo por este lado los factores de fricción. Por este lado tengo el número de Reynolds. Y por este lado tengo la rugosidad relativa. Ok, entonces acá tengo un término que es la rugosidad relativa. ¿Qué es la rugosidad relativa? La rugosidad relativa es la división entre la rugosidad absoluta y el diámetro. ¿Cuál es la rugosidad absoluta? Es la rugosidad debida a las protuberancias de la tubería. Depende de la tubería. Entonces les dije, van a buscar una tablita que les defina cuál es la rugosidad de los diferentes materiales de tubería. Entonces, por ejemplo, yo supongo que encontraron una tablita como esta, ¿cierto? Entonces, este es un libro de ingeniería hidráulica y entonces acá tengo un coeficiente que se llama coeficiente de Manning, que este es como para canales, porque en la ecuación de canales tengo este tipo de coeficientes. Este coeficiente Hazen-Williams, que también lo uso para calcular pérdidas por fricción, pero la ecuación es diferente. Y este coeficiente de rugosidad absoluta, que es la rugosidad de la que les estoy hablando. Entonces, miren que dependiendo del material de la tubería, pues yo tengo un coeficiente de rugosidad absoluta diferente. Ustedes tienen la suya porque quedó de tarea, pero ustedes me pueden decir, ay, profe, yo tengo otro tipo de materiales, entonces ahí en tablas exacto donde hay otro tipo de materiales o donde tienen otro tipo de valores porque hablan de acero nuevo, de acero usado, de acero revestido, etcétera. Entonces, bueno, acá tenemos diferentes valores que podemos utilizar sabiendo que esa es la tabla que vamos a manejar. Entonces, por ejemplo, asbesto cemento. Yo tengo un coeficiente de rugosidad absoluta de 0.0015 milímetros. Entonces, tengo que tener cuidado con esa unidad, porque como lo que estoy buscando es la rugosidad relativa, pues entonces las unidades de la rugosidad absoluta deben ser iguales a las unidades del diámetro. Entonces, simplemente voy a hacer la conversión para pasar de pronto esa rugosidad que tengo en milímetros a metros, si es necesario. ¿Qué más tengo? Tengo latón, que es como metal. Tengo tabique, que es como madera. Hierro fundido nuevo, 0.26 milímetros. Concretos, vea, este concreto en cimbra metálica, otro concreto en cimbra madera, otro concreto simple. Tengo cobre, tengo acero corrugado en esta tabla, acero galvanizado, acero esmaltado, acero nuevo, acero remachado, tengo plomo, tengo el plástico o PVC. Por ejemplo, para los que me dicen, profe, es que lo que yo voy a utilizar es como una manguera. Pueden utilizar este mismo valor que utilizamos para el PVC porque este coeficiente de rugosidad es un coeficiente muy pequeño, sobre todo para tuberías lisas. Mejor dicho, si ustedes revisan esta tabla, ese es el valor más pequeñito que pueden encontrar. Entonces, para los que vayan a utilizar esa manguera y vayan a determinar pérdidas por fricción, mi recomendación sería que utilizaran este coeficiente de rugosidad para hallar el coeficiente de fricción. Entonces, este plástico en PVC, vea que el coeficiente de rugosidad sería
0,15, ojo, milímetros. O sea que si yo lo voy a convertir a metros, pues tengo que dividir en 1000. O sea que me queda como 1,5 por 10 a la menos 6 metros. Esa sería la rugosidad. Entonces, para poder encontrar el coeficiente de fricción en esta tabla, lo primero que yo hago es determinar el número de Reynolds, que yo ya sé que la ecuación del Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad, y con eso entro a la tabla. Y ya después lo que hago es conectar ese valor de Reynolds con el de la rugosidad relativa. Entonces, no sé, supongamos que tenemos un número de Reynolds, por ejemplo, de 5 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estos valores son por 10 a la 3. Estos valores que siguen acá son por 10 a la 4, los valores que continúan acá son por 10 a la 5, estos valores por 10 a la 6, estos valores por 10 a la 7. Entonces, si yo estuviera hablando de 5 por 10 a la 4, entonces estaría hablando de por acá, 5 por 10 a la 4, por acá. Vamos a ver si podemos, voy a insertar una, pues como roja, ¿no? Para que la veamos. Ah, pero ahí no me puedo mover. Exacto, entonces ahí sería 5 por 10 a la 4. ¿Sí? Si estoy sobre una línea así. Ojo que esta es una gráfica logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ahí sería mi Reynolds. Calculando pues la velocidad, ¿cierto? Por el diámetro sobre la viscosidad. Listo, me dio 5 por 10 a la 4, que sería más o menos, sería, digamos que me diera 50.000. Si me da 52.000, pues está un poquito más alejado, pues la mitad, entonces serían 55.000, porque lo que sigue es un 6 por 10 a la 4, que ya estaría hablando de los 60.000 hasta, bueno, hasta que llegue ya a los 100.000, todos estos valores. Entonces acá voy con 5 por 10 a la 4. ¿Qué más me dice? Me dice la rugosidad relativa, que es lo que tengo a este lado. Entonces digamos que si yo tengo diámetro de PVC y dividí en el diámetro y ese valor me dio, no sé, ese valor me dio 0,002, por decir algo. Entonces yo ahí voy a coger otra vez 0,002, que fue lo que me dio. Pero en este caso, creo que es una buena idea. Vamos a ver si puedo dibujar. ¿Sí puedo? No puedo. Ah, sí, sí puedo. Entonces, digamos que yo aquí sí tengo, perdónenme el pulso, o más bien sí tengo que irme, es por la curva del punto 0,02. ¿Me hago entender? O sea, no es derecho, sino que es por la curva de esa gráfica, ¿sí? Porque todas estas son líneas, creo que acá lo ves mejor, porque todas estas son líneas curvas, ¿sí? Líneas curvas. Entonces me voy por esa curva. Cuando llego a este punto, sí, entonces trazo una, acá ya le tengo que quitar, ¿ok? Y voy a hacer una línea. Ya si de este punto trazo una línea recta, ahí no está tan recta, pero ya lo arreglo. Trazo una línea recta, miremos que haya una línea recta acá. Más o menos eso es una línea recta.
de este punto hacia el frente. Y ya ahí yo puedo definir ese coeficiente de fricción. Ahí quedó más recta. Entonces, ¿qué tendría? Entonces, ¿qué valor tendría yo aquí? De acá tengo 25 y acá tengo 0.03. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces acá tendría 25, 26, 27. Entonces mi coeficiente de fricción, mi factor de fricción sería 0.027. Eso a través del diagrama de Moody. Entonces ya para poder trabajar esa ecuación, ya aquí mi coeficiente de fricción entonces sería 0.027. Lo otro que tendría que saber sería mi longitud, mi diámetro y la altura de la velocidad, ¿sí? Para calcular la pérdida por fricción. Entonces, una forma para hallar el coeficiente de fricción es el diagrama de Moody, que nos dio a nosotros 0.027 para cuando tenemos una rugosidad relativa, o sea, E sobre D de 0.002 y para cuando tenemos un Reynolds de 5 por 10 a la 4. Listo. Esa es una forma. Entonces, toca imprimir el diagrama de Moody. Otra forma es a través de la ecuación de Colebrook, que es la que yo tengo planteada acá. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Colebrook? O sea, F, generalmente esa F es una F chiquita, es decir, es una F minúscula. Entonces, ¿qué dice ese coeficiente de fricción? 0.055. Lo van a calcular ahí a ver qué tan cerca nos da. Ustedes que tienen la calculadora ahí están listos. 0.055 paréntesis 1 más 20.000 por la rugosidad relativa más 10 a la 6 sobre Reynolds elevada a la 1/3. Acuérdense que la rugosidad relativa es 0.002 y que Reynolds es 5 por 10 a la 4. ¿Cuánto les da? Profe, qué pena, una pregunta de cuánto era el diámetro. No, yo ahí tengo el valor ya de la rugosidad relativa, o sea, E sobre D, y era 0.002. ¿Y cuánto era el reino? ¿Verdad? 5 por 10 a la 4.
¿Cuánto les dio? Ahí me da 6,93. Uy, no. No puede ser. 20.000. ¿Sí? 20.000 por E sobre D, que es punto doble cero, 2. Eso me da 40. Más 10 a la 6 sobre Reynolds, que es 50.000. Eso me da 60. Elevo a la 1/3. Me da 3,91. Más 1, 4,91 por punto doble cero, 55. Da punto 0,27. ¿Sí? Si quieren, háganlo así lo hice por partes la ecuación. 20.000 por E sobre D, 10 a la 6 sobre Reynolds, solo sumo, elevo a la 1/3, sumo el 1 y luego multiplico por punto doble 0,55. Por eso los paréntesis. Profe, yo lo hice de un solo y me dio 0.024. 0,24. Poniendo toda la fórmula. Sí, señora. De pronto te da, yo lo hago por partecitas, de pronto por eso nos da un poquito diferente. Voy a ver si lo pongo todo. A ver si me da diferente. Pero digamos que punto 0,24 puede ser un buen valor, que no nos puede dar 6, 7, 10, no, generalmente es punto 0,15, punto 0,20, punto 0,21, punto 0,23, son valores así. No, profe, ya, si me da 0.027. ¿Sí? O sea, sí nos da igual que el diagrama de Moody, que digamos que era lo que queríamos comparar. Entonces, el diagrama de Moody uno puede tener errores al mirar, al marcar los valores. Entonces, digamos que esta fórmula, pues ahí nos va a ayudar para poder tener el valor más exacto de manera rápida. Sí, ya la hice completo y me da punto 0,27. Puse punto doble 0,55, paréntesis, 1. Solo que yo acá, de pronto, si están teniendo problemas, coloqué doble paréntesis acá, luego puse el 20.000, quiero que todos lo hagan, punto doble 0,2. Luego le puse otro paréntesis acá, de pronto para los que están teniendo problemas con el cálculo. Luego paréntesis, 10 a la 6 sobre 50.000. Ahí voy con doble paréntesis. Creo que sí queda mejor. Lo elevo a la 1/3 y ahí sí cierro y tengo solo un paréntesis. Mírenlo así, a ver si les queda mejor. Paréntesis, paréntesis. Acá cierro, elevo a la 1/3, luego sí. Y me cuentan.
Sí, ya, sí, da ¿Listo? 0.27. Listo. Bueno, bien. Entonces vamos a dejarla así. Vamos a dejarla con todos esos paréntesis que creo que es más fácil que la trabajen así. Entonces vea que nos dio lo mismo con el diagrama de Moody y calculándola también con la ecuación de Colebrook, se llama esta. Esa también la pueden utilizar para cuando les dé flujo laminar o cuando les dé flujo turbulento. Esa ecuación para hallar el F. Mientras que, miren que ahí tienen una debajito. Esa ecuación es para cuando el flujo es turbulento, rugoso. Los giros acá para flujo turbulento, rugoso. ¿Qué es el flujo turbulento rugoso? Voy a colocar arriba. El flujo turbulento rugoso es para una tubería que tenga una rugosidad muy alta. Ya acabamos de ver las rugosidades. Entonces, ¿qué rugosidades pueden ser altas? Por ejemplo, 0.6 es una rugosidad alta, 0.36 es una rugosidad alta. 0.9 es una rugosidad alta, 45 es una rugosidad alta. Entonces, en ese caso sería un flujo turbulento, pues ya saben ustedes que turbulento es cuando da mayor a 4000 el Reynolds, pero rugoso, pues adicional cuando estén usando de pronto una tubería que tenga pues unas protuberancias, digamos que deformaciones muy altas en cuanto a su composición por su material, ¿sí? Entonces en ese caso, y hay un montón de ecuaciones digamos, que se usan para determinar el F. ¿Por qué? Porque el F, pues no nos da, no hay, digamos, como un valor exacto, no hay esa certeza. Ustedes encuentran cantidad de autores que han trabajado ese valor de F porque finalmente resulta un valor empírico, ¿sí? Y eso, digamos, ¿cómo lo podemos percibir? Porque la ecuación del F tiene muchas constantes. Por ejemplo, si ven ese 20.000, ese punto doble 0.55, esos son valores constantes que nos permiten como ajustar las variables, que en este caso que sería el Reynolds y la rugosidad relativa, ¿sí? Listo, les voy a colocar uno para que ustedes lo hagan a ver si ya lo saben hacer bien. Entonces, miren este ejercicio. Dice, por ustedes están tomando nota, ¿verdad? Por una tubería de 325 milímetros de diámetro, ese es el diámetro, 325 milímetros, y rugosidad absoluta, ahí sí le están dando el valor de la rugosidad, de 0.026 centímetros, circula un fluido, dime, ¿Rugosidad de cuánto, profe? Qué pena, que no se escuchó bien. de 0.026 centímetros. Gracias. Circula un fluido con viscosidad cinemática 1 por 10⁻⁵ metros cuadrados sobre segundo. A razón de un caudal de 8.200 litros por minuto. Calcule el coeficiente de fricción.
Listo, chicos. Voy a poner aquí los datos del ejercicio. Les tienen el caudal, tienen la rugosidad de 0.026 centímetros. Tienen también el diámetro de 325 milímetros. Y la viscosidad. Voy a poner punticos para el que lo haga. Amiga, profe, me dio el F.
Me da 0,027. Te da 0,027. El coeficiente de fricción. Bueno, pues entonces revisemos. ¿Cuánto te da la rugosidad relativa? Voy. Es me agregué grande. 8000. No, no está bien. La rugosidad relativa tiene que dar pequeñita. Ah, mira. Chicos, ¿cuánto les dio la rugosidad relativa? Es sobre D. A mí me dio 0,008, me dio. O 8 por 10 a la, por 10 a la 4, digo. Exacto, da 0,308. Bien. El Reynolds, ¿cuánto les da? A mí me dio 53.625. Bien, 53.625. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto va el F? Si lo hacemos con la ecuación que trabajamos arriba. Profe, ¿me repite el Reynolds, por favor? Ahí está en la diapositiva, 53.625. ¿Ninguno se perdió ese puntico? Punto 023. Me da 0,023. 0,023. Ese sería el coeficiente de fricción. 0,023. Vamos a dejar una tarea. Vamos a suponer, ahí para que lo calculen. Vamos a suponer que tenemos una longitud ¿de qué? De 2.500 metros y vamos a calcular las pérdidas por fricción. Ahí tenemos ya el diámetro, tenemos la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular la pérdida de energía. Sí, tienen el F, tienen la L que se las acabé de dar, tienen la velocidad y tienen el diámetro. Entonces para la próxima clase que me digan cuánto les da la pérdida por fricción
generada en una longitud de 2.500 metros con esos datos que acabaron de calcular. ¿De acuerdo? Profe, ¿tú Señora. podrías enviar las diapositivas al grupo, por favor? Listo. Bueno, señora, ya las envío. Listo, chicos. Nos vemos entonces el jueves y seguimos hablando de pérdidas por fricción, ¿vale? Si tienen dudas, comentarios respecto de su proyecto, porque yo veo que varios van a calcular pérdidas por fricción, entonces lo trabajamos en clase. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Vale, chicos, viciosos. Profe, espera, una pregunta. Dime. ¿Tú tienes por casualidad tiempo de asesoría mañana o algo así, un momento? Mañana no, el jueves antes de clase. Después de clase, Ah, después de clase, después de clase. Que tengo ese perfecto, huequito. entonces. Es que de pronto, como enviaron el correo de que mañana no hay clase en la universidad y posiblemente el jueves tampoco, entonces en caso de que sea virtual, pues se podría hacer virtual, no hay ningún Ah, problema. sí. Sí, también. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por lo del agua? Sí, mañana como que mañana no hay clases presenciales, seguro el correo, y que mañana confirman si el jueves hay o no hay. Ah.